cómo agrandar un pantalón vaquero, jean, sea de hombre o de mujer. Te muestro cómo fácil. Quédate en el video. Te saluda tu amigo Alex Drale, hoy trayéndote este interesante tutorial que sé que te va a gustar. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, le des a la campanita y le tocas en todas para que YouTube te notifique cuando saque otro video. Sin más, nos vamos para el tutorial. Este va a ser el jean que vamos a arreglar. El trabajo va a ser de la siguiente manera. Vamos a zafar desde esta parte en todo el contorno hasta este extremo. Zafamos los dos pasadores de adelante, los tres de atrás. Luego que zafemos esa parte, vamos a seleccionar la pieza adentro, y de esta parte de adentro es que vamos a utilizar para colocarle la cuchilla, y se la vamos a colocar acá en este extremo, pero ella va a ir de esta manera. Y para esto el primer paso es zafar. Quiero enseñarles la manera correcta como debemos zafar estos pasadores. Normalmente cuando uno va a zafar estos pasadores, lo primerito que hace es meter el exacto por esta parte. Para poder zafar estos pasadores tenemos que zafarlo de esta manera. Tenemos que zafarlo es por el mismo pasador, cortar la presilla de la costura, que si dañamos el pasador, y es más fácil reemplazarlo que si dañamos la pretina. Entonces zafamos de la parte de adentro con mucho cuidado. Si puedes usar un abreojal para que cortes el hilo, lo puedes hacer para que no dañes el pantalón. Ya se zafó el pantalón. Quiero explicarles las matemáticas y el procedimiento para el aumento, tanto las piezas que vamos a utilizar. Aquí es la explicación. Los dos que le vas a aumentar, dos de costura de un extremo y los otros dos del otro extremo. Si le vas a aumentar 2 centímetros al pantalón, entonces debes aumentarle más 4 centímetros, que son los 4 centímetros de costura. Y la pieza que va por dentro, la medida que te dé, más 4 centímetros. ¿Listo? Bueno, como vamos a utilizar la parte de adentro, recuerden que habíamos quedado que vamos a zafar en todo el contorno hasta esta parte de los dos lados. Entonces la parte de adentro me queda fácil porque esta es ancha, esta tela, esta pretina es ancha. Entonces cortamos de aquí y tenemos la pieza que vamos a utilizar para este arreglo. Ahora la parte de afuera la vamos a dividir en la parte de atrás, en todo el medio, y esta pieza debemos cortarla igual, idéntica, porque esta es la que vamos a reemplazar por la parte de adentro. Entonces debes aumentarle igual como la hiciste, así como está esta, pero le vas a aumentar 4 centímetros.
Ya sabes que si doblamos la tela así, entonces solo debes aumentarle 2 centímetros, que cuando la cortes y lo abras serían 4, y es el mismo ancho. Y el pantalón que estoy arreglando es estrés, lo cual quiere decir que la pieza debe ser estrés también. Así nos debe quedar. Esta es la pieza de adentro. Ahora cortamos la pieza de afuera, que son 8 centímetros. Como yo le voy a aumentar 2 y 2, entonces serían 8 centímetros. Ahí marqué 8 centímetros. Y lo que sobre lo vamos a utilizar para hacer la cuchilla de los lados. Y aquí en esta parte vamos a medir 24 centímetros. Lo zafamos desde arriba hacia abajo 24, 26 y 27 centímetros. Muy bien, vamos a colocarle las cuchillas en la parte de atrás. Aquí en esta parte vamos a medirle 2 centímetros de la izquierda hacia la derecha y vamos a marcar una curva. Marcamos con una tiza ahí. Aquí pasamos una curva lo mínimo que pueda, pero lo hace eso. Le hace forma. Lo vamos a cortar parejo, los dos, pero solamente esta esquinita. Que te quede así. Bien. Ahora buscamos una cartulina. De esta manera. La cartulina que tenga 30 centímetros de largo por, puede ser de 15 centímetros. Vamos a hacer lo siguiente. Le marcamos hacia adentro 1 centímetro. Marcamos con el lápiz de esta manera. Así como yo estoy haciendo. Centímetros. Vamos a colocarle 22 centímetros. Yo aquí lo zafé más de 24 centímetros. Aquí en 22 centímetros. Recuerda que al pantalón le tumbamos 2 centímetros, se los cortamos. Esos mismos 2 centímetros que le cortamos se los vamos a aumentar al patrón que estamos sacando. Y a esto acá le vamos a aumentar el centímetro de costura. Recuerden que hay que hacerle un aumento de 1 centímetro, que es lo que estoy marcando ahí. Entonces, le aumentamos 1 centímetro. Después le aumentamos los 2 centímetros que le cortamos al pantalón, la parte trasera, más los 2 centímetros de aumento, más 1 centímetro la costura. ¿Ok? Para que tengan eso presente. Esta línea aquí sí va recta. Entonces, mire, de este punto hacia los 22, aquí debemos aumentarle 2 centímetros. Tú dirás, pero ¿por qué 2 centímetros? Ya les voy a explicar por qué. Trazamos una línea.
Acuérdense que es una cuchilla que lleva. Entonces, como hay que cogerle 1 centímetro de este lado y otro de este lado, la costura debe ir aquí. Cuando cosemos 1 centímetro, que hay 1 centímetro, entonces tiene que quedar centradito, centrada las piezas. Es decir, que va a quedar con una forma excelente. Entonces, esta parte de aquí a acá, vamos a medir los mismos 22 centímetros, pero de abajo hacia arriba. Y aquí trazamos una curva suave. Aquí les voy a explicar nuevamente el procedimiento. Vamos a sacarle el patrón por aparte a la cuchilla que la vamos a meter en la parte de atrás. Aquí se le midieron 2 centímetros y le hicimos una curva. Esa curva es la que colocamos acá. Entonces la coloqué de esta manera. Le dejé 1 centímetro hacia adentro y lo marqué. Luego le aumenté de esta parte hacia acá, le aumenté los 2 centímetros que le cortamos más los 3 centímetros, 2 de aumento y 1 de costura. Y aquí en la parte de abajo le dejamos 2 centímetros. Y cortamos. Si no consiguen, si no tiene la misma de la misma tela, pueden buscar una tela, un pantalón que no estén usando para hacer este curso. ¿Por qué sacamos este patrón? Para que nos queden igual las dos piezas. Vamos para la máquina. Primer paso, vamos a armar las cuchillas a 1 centímetro. De esta manera las vamos a cuadrar de arriba hacia abajo. Ahora cosemos la otra pieza de abajo hacia arriba, a lo contrario de como cosimos la otra pieza. Y ahora pasamos overhole o lo fileteamos esta orilla y el otro extremo también. Muy bien, una vez fileteado vamos a pasar una costura en toda la orilla a 1 milímetro de esta manera. Y de la misma manera pasamos costura en el otro extremo. Ahora procedemos a juntar las dos piezas, la delantera con la trasera de los dos lados. Igual hacemos así, igual del otro extremo. Cuando terminemos de coser las dos piezas se filetean. Así nos debe quedar. Ahora colocamos la pieza más pequeña, la que va por fuera.
la pretina que partimos en la parte de atrás. Y una vez que cosimos de los dos lados, así nos debe quedar. La abrimos con la plancha o con la yema de los dedos. Ahora vamos a armar la pieza que va por dentro. De esta manera. 1 centímetro. Cosemos. Ahora vamos a armar la parte de arriba de la pretina, la pieza nueva con la pieza de la pretina. Colocamos la pieza nueva abajo o la pieza de la pretina arriba, como ustedes quieran, y lo cosemos a 1 milímetro con el pie compensado. Y lo cosemos a 1 centímetro. Doblamos el centímetro que tiene arriba y el centímetro que tiene abajo, y vamos alando la tela de abajo para que al final nos case, porque los dientes alan la tela. Y así nos debe quedar. Cogemos la tijera y todos los hilitos que estén por ahí sobrando se los cortamos para que nos quede el trabajo pulido. Ahora vamos a pegar la pretina, la que va por la parte de adentro, y lo vamos a coser a 1 centímetro de esta manera. Vamos a voltear el pantalón por el otro extremo y le pasamos la costura por toda la orilla, o a 1 centímetro, perdón, de esta manera. Aquí sí no halen la tela de abajo porque es stretch, más bien déjenlo que cose así, que cosa normal. Así nos debe quedar. Ahora vamos a pasarle una costura en toda la orilla a 1 milímetro, y vamos a comenzar por el lado de los botones. Cosemos a 1 milímetro de toda la orilla con el pie compensado, de esta manera. Y listo. Ahora pegamos los pasadores para terminar el trabajo. Listo, ya combinamos el pantalón. Aquí le hicimos dos pasadores donde están divididas la parte de atrás
del aumento que se le hizo para que no se notara. Y vamos a medirle la cintura que le habíamos medido, que tenía 46,5 más 2, 48,5, o sea 4 centímetros. Verifiquemos para ver cuánto nos da. Y efectivamente, miren, si te ha gustado este video, regálame un like y nos vemos en el próximo tutorial. Que el Señor te bendiga.